sí hay un apoyo, ¿verdad? Del feminismo. O sea, nosotras somos transfeministas, o sea, con Amalia nos identificamos como tal, ¿verdad? También. Podemos hablar de 10 años atrás, sí hay un pequeño apoyo. En El Salvador, digámoslo como tal, no está tan arraigado o como tan visto en otros países como México, por ejemplo, o España, que el feminismo trans excluyente está muy marcado. O sea, lo vemos en marcha, lo vemos en ataques constantes, en Chile, por ejemplo, también en la Argentina. O sea, se ve. En El Salvador no se ve mucho, y es precisamente por eso que creo que hay un buen grupo de feminismos incluyentes que no permiten que esos grupos trans excluyentes que existen en El Salvador, porque también hay que decirlo, existe, no tengan fuerza, no tengan una mayor fuerza. La influencia de la Iglesia Católica ha sido la misma que ha tenido la Iglesia Protestante Evangélica, que esto es un tema muy delicado, porque de hecho a los mismos evangélicos no les gusta que los defensores de derechos humanos y de los que formamos parte de un movimiento por una cultura laica les llamemos protestantes. Realmente la influencia de la Iglesia se ha manifestado desde hace muchísimo tiempo. La última intervención de la Iglesia de manera ejemplar, atentando en contra de los derechos humanos, fue en la última reforma que se le hizo al Código Penal en el 98, en donde se eliminaron las causales por las que se reconocía y se defendía el aborto. Porque recordemos que la Iglesia Católica Evangélica y otras minorías religiosas participan en esas mesas. Entonces, ¿cómo ha impactado? Pues bueno, en las tomas de decisiones del Estado siempre se le ha preguntado a la Iglesia, y la Iglesia tiene participación política, y esto viola completamente el artículo 25 de nuestra Constitución, en donde dice que ninguna práctica religiosa puede definir el estatus de las personas dentro de nuestro país, y sin embargo lo hace. Y para las mujeres trans específicamente, pues obviamente el impacto viene directamente a el tejido social de las personas trans. Gracias a la intervención de la Iglesia en las políticas de Estado que tienen que ver con educación, desarrollo, vivienda, derecho a la vida, el tejido social de las personas trans se ve fuertemente impactada. Primero por el discurso, segundo por el impacto de ese discurso, y tercero por el respaldo que el Estado le da a estos discursos. Usted no puede de legislar para los ciudadanos basados en una dualidad, en una duplicidad. O sea, o usted me reconoce como Amalia bajo la Constitución, o usted me va a legislar a mí bajo la Biblia. En el tema de la identidad de género, así como cualquier otro tema, se debe educar al niño de acuerdo a su desarrollo. O sea, no podemos hablar del mismo tema de la identidad de género, por ejemplo, a un niño o a una niña que está en prekinder, en kinder o en parvularia, o hablar sobre la identidad de género a una persona o un adolescente, por ejemplo, alguien que esté en 6º grado o alguien que esté en 9º grado. Creo que gradualmente se debe de enseñar de acuerdo como la currícula educativa lo permite. Cuando se enseña, por ejemplo, sobre educación sexual, yo creo que más que hablar de cómo se debe educar a la niñez y a la adolescencia en la identidad de género, es cómo educamos a los padres y a la población en general sobre la identidad de género. Hablarlo sin ningún tabú, porque el problema es que cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de género, lo hablamos ya con tabúes. Y aquí tiene que ver mucho lo que Amalia estaba diciendo. Es que es precisamente la Iglesia Católica, es precisamente la Iglesia Protestante las que están influyendo sobre la educación también de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Para que no se les permita hablar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque precisamente, y lo sabemos, la mayoría de redes de tratas de niños, o de la infancia, vienen precisamente de esos grupos. Entonces, ¿cómo vas a denunciar una violación de una niña, de un niño, de estos grupos, cuando no le estás enseñando educación sexual? Es que todo viene amarrado. Por eso digo, no tiene que ver muchísimo solamente el tema es cómo educas, sino que cómo abordás estos temas. Porque no puedes educar vos, por ejemplo, o puede hablar de la identidad de género un profesor o una profesora si no está capacitada para hablar sobre sexo o hablar sobre género o hablar sobre la identidad de género, mucho menos. Que un documento, un simple plástico impreso, contradiga la realidad y la existencia social de una persona, la va a colocar en un foco de atención en donde van a decir, bueno, pero es que esta persona no es y no coincide con el nombre con el que yo estoy leyendo. Entonces los impactos se dan en el tejido social. ¿Y qué es el tejido social? Son todas aquellas cosas que son los entornos de apoyo
que tienen las personas para alcanzar su desarrollo: la familia, la comunidad, el colegio, la universidad, el trabajo, el parque, si usted lo quiere ver así, el parque que queda cerca de su casa. Eso también es tejido social. Entonces, los impactos se dan principalmente en el reconocimiento de los derechos y en el disfrute de los mismos. Y estos impactos también se pueden ver tanto a nivel económico, social, cultural, y sobre todo el impacto en la vida, en la salud de la salud mental de estas personas. Entonces yo no lo reduciría únicamente a nivel laboral, porque recordemos que el derecho al trabajo es uno de los derechos, una de las garantías sociales más importantes. Pero ¿qué pasa si ni siquiera tú puedes existir dentro de tu mismo país, ni siquiera tu propio país quiere reconocer un derecho tan importante como el autonombrarte, el reconocerte como una persona? Los impactos son a gran escala. Y bueno, uno de los últimos, pues obviamente, es precisamente que afecta directamente la seguridad de la vida de las personas trans. Sabemos lo que ha pasado en El Salvador con respecto a los crímenes de odio. Sabemos que es el mismo sistema de justicia que le ha fallado a las personas trans en El Salvador, precisamente porque hay una contrariedad entre el DUI y la víctima de la violencia. Ejemplo de ello, el caso de Camila Díaz Córdoba, en donde la misma sentencia judicial que se creyó y se presentó de parte de la organización para la que yo era parte, Cristosal, el mismo juez dice y menoscaba la dignidad de Camila Díaz Córdoba, en donde dice de que era un travesti y no era una mujer trans porque no reunía los requisitos, incluido dentro de ellos el nombre. Entonces, imagínate algo tan... la deshumanización que hay después de las víctimas del odio, solo por la ausencia de un nombre. O sea, no se puede llegar a la igualdad si no va de la mano la equidad. Y la equidad, la única manera como se puede, digamos, hacer funcionar es a través de políticas de Estado. Es que no hay nadie más. Si hay un Estado garantista, por ejemplo, que garantice todos los derechos de todas las personas y de todos los ciudadanos, no habrían ONGs en el país, porque el Estado garantizará todo. El mensaje es: los estados y las instituciones no deberían de hablar de política partidaria. Los estados deberían de hablar de políticas. Sí, pero lamentablemente no solo en El Salvador pasa, hablamos solamente de política partidaria.